Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos en esta mañana a este tiempo devocional, este tiempo en el que buscamos la presencia del Señor y tenemos un tiempo en el que deseamos, anhelamos escuchar, conocer más su voluntad y poder entender entonces aquello que Papito Dios nos quiere hablar. Quiero invitarles a que en este día hablemos un poco acerca de un tema que hemos titulado Conforme al corazón de Dios. Cuando hablamos de conforme al corazón de Dios, yo sé que se nos viene un personaje a la mente, un gran hombre, un gran siervo de Dios. Y ese es David, un hombre que, como la palabra de Dios dice, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero pensemos por un momento que es algo conforme al corazón de Dios. Y yo creo que lo podemos mirar en muchas esferas. ¿Estoy yo haciendo algo que al Señor le agrada? ¿Estoy en el lugar que es conforme al corazón de Dios? ¿Estoy haciendo lo que es conforme a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Y nos podríamos poner a hacer esta pregunta en cada uno de los ámbitos, en los roles en que nos desempeñamos como hijos de Dios. Y lo que hoy sí entonces tenemos que entender es que nuestra voluntad y que lo que el Señor nos lleva es que nuestra voluntad debe caminar con la voluntad de Dios. Nuestro corazón es conforme con Él, conforme a esa manera que tú y yo estamos haciendo su voluntad. Y bueno, claro que sí, David fue un gran ejemplo de eso. La palabra de Dios en Hechos 13, en el versículo 22, pero vamos a leerlo desde el 21, nos habla de un hombre que lamentablemente no terminó siendo conforme al corazón de Dios, pero un gran siervo que sí lo fue. Hechos capítulos 13 del 21 al 22 nos dice: luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué hermoso esto y qué especial y qué alegría y gozo traería a nuestro corazón que el Señor pudiera decir eso de ti y eso de mí, eso de nosotros, que nuestra vida, que nuestro actuar es conforme al corazón del Señor. David fue ese ejemplo jamás repetible, fue un gran ejemplo, un varón de Dios elegido por el Señor, donde nos dice la palabra que su corazón buscaba siempre obedecerle a Él. En este pasaje, en aquel momento, pues se compara también la vida de Saúl, que es como ese hombre que no hizo las cosas como el Señor esperaba y que fue escogido para gobernar por el pueblo, de Israel, desechando el pueblo a Dios mismo. Y asimismo, entonces llega más adelante la vida de un hombre que sí estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Pero vámonos a recordar un poco el contexto, qué es lo que estaba sucediendo en este momento. El pueblo del Señor era anteriormente gobernado por jueces, y los jueces eran esas autoridades divinas escogidas por el Señor para conducir al pueblo por los caminos de Dios. Sin embargo, el pueblo quiso desechar a Dios para que ya no fuera Él quien lo gobernara de esa manera, sino que ocurriera como lo hacían sus pueblos, sus vecinos. Si vemos en la palabra del Señor en 1 Samuel 8:7 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga,
porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El último juez que estuvo fue este hombre, ¿cierto? Fue Samuel. Este pueblo se encontraba envidioso, como debíamos ahora, o sea, de lo que sus pueblos y sus vecinos estaban haciendo, las costumbres que ellos tenían y la manera en que ellos eran gobernados. El último juez nombrado fue Samuel. Este fue el último juez de estos hombres elegidos por el Señor, llamados directamente por Dios para juzgar a Israel. Asimismo, Samuel tuvo, digámoslo así, esa tarea complicada de dirigir la transición entre la autoridad de Dios y el gobierno de los hombres, ¿cierto? Que era lo que estaba ocurriendo. Y el Señor le dice algo a Samuel y le dice: Samuel, no te preocupes. Como que dice, no te sientas mal, no te sientas rechazado, porque pues él era el que estaba a cargo como juez en este momento. Y él le dice, no te sientas mal, porque es que no te están desechando a ti. Dice, a quien están desechando es al Dios mismo. Ellos no querían que esto ocurriera. Entonces Samuel, como ese último juez, tiene esta tarea de llegar a ese proceso y esa transición, ¿cierto? Que ya sabemos, como lo leíamos en 1 Samuel, en el libro de Hechos 13, quién fue ese hombre que fue escogido, y fue Saúl. Pero Saúl no fue ese hombre conforme al corazón de Dios. Por eso Dios escoge a este gran hombre, David, como la palabra de Dios lo dice, un hombre conforme a su corazón. Veamos también en medio de este contexto y lo que Dios hoy nos está hablando, qué estaba ocurriendo, o digamos qué características se manifestaban o eran clara evidencia del pueblo de Israel en ese momento. Primero, pues había entre ellos una predominante degradación moral y espiritual, producto de ese abandono a la presencia del Señor, porque sintieron que no necesitaban a Dios, que no necesitaban que Él fuera quien dirigiera sus caminos, sino que se quisieron acomodar a lo que las naciones del mundo, digámoslo así, o los pueblos que estaban a su alrededor hacían, ¿cierto? Lo que los demás hacían, ellos también querían hacer. Escogieron ser dirigenciados entre el pueblo sin los valores del Señor. Y bueno, nuestro Padre Dios, en su absoluta misericordia, tardó ampliamente para su ira, elige un candidato y están allí para que el pueblo elija a ese candidato como ese dirigente. Números 14:18 dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Nuestro Padre Dios en esa misericordia dejó que ocurriera. Y un hombre de buen aspecto, como lo era Saúl, de una tribu, ¿cierto?, con una buena familia, viene a dirigir. ¿Cuál es el peligro de elegir conforme a la voluntad humana? Muy, muy peligroso. 1 Samuel 13, del 13 al 14, mire lo que nos dice. El Señor también dice, en el versículo 13, dice, ¡qué tontería!, exclamó Samuel. Ya sabemos que Samuel, como último juez, no obedeciste al mandato que dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. ¿A quién le está hablando Samuel aquí? Le está hablando a Saúl, quien estaba gobernando, el primer rey que tuvo Israel. Dice seguidamente en el versículo 14, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste al mandato del Señor. Familia, es de mucha bendición
Y es lo que el Señor anhela y desea entre nosotros, que elijamos no conforme a la voluntad humana, sino que elijamos conforme al corazón del Señor. Que hagamos las cosas conforme a su corazón. ¿Y cómo sabemos que estamos haciendo algo conforme a su corazón? Obedeciéndole, siguiendo sus mandamientos, siguiendo lo que el Señor quiere en nosotros, buscando y anhelando la integridad. Un hombre del mundo carece de una integridad interior. Parecieran tenerla muchas veces en un comienzo para alcanzar sus objetivos, pero íntegro totalmente solamente se puede vivir de la mano del Señor. David fue totalmente íntegro durante su vida y estuvo allí. No fue perfecto porque no lo fue, pero entendió, combatió el pecado, la tentación que estuvo en su vida, y cuando cayó buscó siempre el perdón del Señor y no volver a cometer el mismo pecado. Existe una gran diferencia entre lo que mira la gente del mundo y lo que Dios observa de nosotros, familia. El Evangelio, lo que el Señor nos muestra, es ese contraste entre la inconformidad constante del mundo y la unidad que quiere llegar Dios con nosotros. Hoy tú y yo tenemos que tomar, si no lo hemos tomado, esa decisión, vivir conforme a su corazón, vivir conforme a su voluntad, obedecerle, hacer las cosas, ¿cierto? Que cuando nos equivoquemos, busquemos su rostro, busquemos ese verdadero arrepentimiento y que nuestro corazón esté dispuesto a aceptar sus mandamientos. Que estemos dispuestos a ejercitar la obediencia a Dios con todo nuestro corazón. Que la obediencia a Dios, a nuestro Padre Dios, cada día sea nuestro anhelar y desear. Eso entonces nos va a llevar a vivir conforme a su corazón y vivir conforme a su voluntad. Vamos a orar. Amado Padre, mi buen Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, enseñarnos, o aún de pronto si no lo entendía, no lo conocía, el querer, el anhelar, el desear vivir, Señor, actuar, caminar, pensar, Señor, soñar conforme a tu corazón. Llévanos, Papito Dios, a vivir esto, a no tomar las decisiones del mundo, a no vivir conforme a sus costumbres y mucho menos anhelar y desear, Dios de los cielos, lo que no te agrada y lo que va en contra tuya. Queremos hacer, Señor, tu voluntad, queremos obedecerte, queremos vivir contigo, Señor. Y aun si caemos, queremos levantarnos, Señor, contigo y no volver a caer. Queremos ver, Señor, tu gloria y queremos ver tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En tu nombre, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.